Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que hemos venido hablando ya hace un rato, y es acerca de nuestra batalla espiritual, nuestra guerra espiritual. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que he titulado la batalla por tus emociones. La batalla por tus emociones. Para esto quiero que vayamos directamente a la palabra, a Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y dice la palabra de la siguiente manera: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Mire qué tremendo. No amen a este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16 nos dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto es lo que el mundo nos ofrece. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. O sea, no solamente el placer físico, sino también ¿qué? Lo que vemos, todo lo que entra por nuestra vista. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¡Wow! La vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mire qué excelente. El que hace lo que a Dios le agrada, esta persona que dice, vivirá para siempre. Veamos, entonces, porque todos entendemos que los deseos que nosotros tenemos, las emociones que experimentamos, Dios las puso en nosotros. Pero el problema, necesitamos entender cuál es el problema entonces. Bueno, el problema con nuestros deseos y emociones es que el problema no es la tentación. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser tentados, pero el problema no es ser tentados, no es la tentación en sí. El problema es ceder a la tentación. Cuando nosotros somos tentados, no necesariamente quiere decir que la tentación sea un pecado, pero cuando cedemos, cuando accedemos y le damos rienda suelta a nuestras emociones, es entonces cuando se vuelve un problema, se vuelve pecado, cuando cedemos a la tentación. Quiero que entienda también que el problema no es el desear cosas. O sea, todos deseamos una mejor vida, una mejor economía para la familia. Todos deseamos ciertas cosas, pero no es el problema el desear las cosas. El problema es desearlas fuera de la voluntad de Dios, hacer lo que sea imposible para lograrlas, fuera de lo que es la voluntad del Señor. El problema tampoco son nuestros deseos en sí mismos. De nuevo, Él los puso en nosotros. El problema es desearlos de una forma ilícita, de una forma que no agrade a Dios, que no traiga gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco el problema es con la diversión. El problema no es la diversión, sino es divertirnos como lo hace el mundo. Y tristemente, ¿verdad?, hemos abierto la puerta en la iglesia al mundo. Y entonces ahora estamos entreteniéndonos en lugar de verdaderamente traer una adoración bíblica
a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme recordarle que los servicios de la iglesia no son para agradar al hombre, son para agradar a Dios. No es para entretenernos nosotros, es para traer gloria y honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. El problema no es lucir bien, no se confunda. El problema no es que usted quiera lucir bien con lo que usted viste. El problema es amar la apariencia, cuando aparentamos algo que en realidad no somos. El problema no es poseer cosas, no es que Dios esté, a veces hemos llegado a pensar, uy no, pero ¿cómo voy a poseer tantas cosas? El problema no es en realidad poseer las cosas. El problema es mantenernos libres de la codicia, el estar codiciando, deseando lo que no tengo en lugar de disfrutar lo que Dios me ha dado. Veamos entonces la definición del pecado. Esta es la definición de pecado. Pecado es errar al blanco, ese círculo blanco y rojo que ponen, ¿no? Y ya sea que usted vaya a tirar con una pistola, vaya a tirar con un arco, es errar al blanco, errar a lo que Dios ha puesto como el blanco, la meta. Es debilitar mi forma de pensar, o sea, no pensar en la forma bíblica, no pensar con una mente sana, una mente renovada. Es alterar mi conciencia, cuando la conciencia me está diciendo que haga algo de cierta forma, pero yo quiero alterarla y la hago a un lado y hago lo que bien me parece. Es quitar mi pasión por las cosas espirituales de Dios. Si las cosas espirituales de Dios debería ser lo primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero lamentablemente muchas veces buscamos las añadiduras y nos olvidamos de que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Pecado es darle rienda suelta a la carne por encima del espíritu. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer del verso 6 al 12. 1 de Pedro 2, 6 al 12. Y la escritura nos dice, comenzando con el versículo 6, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Yo quiero que usted lo entienda. Jamás seremos avergonzados. ¿Cuándo? Cuando ponemos a Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Él, que es la piedra principal, la piedra del ángulo. Jamás seremos avergonzados. Versículo 7 nos dice, así es, ustedes los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesús es la piedra angular, es la piedra principal, es la piedra de ángulo, y debemos confiar en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso es la importancia de nosotros predicar sana doctrina, de predicar el verdadero evangelio. Porque es ahí cuando la persona tiene la oportunidad, ya sea de recibir el mensaje de salvación o rechazar el mensaje de salvación. Nuestro deseo es que usted reciba el mensaje, aunque bíblicamente entendemos que hay muchos que lo van a rechazar, tristemente. Versículo 8 nos dice, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino
que les fue preparado. Mire qué tremendo, yo quiero que lo entienda. Cuando más leemos la palabra de Dios y cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta cómo una y otra vez eran los fariseos, eran los religiosos de aquel entonces, los líderes religiosos, los que se oponían al mensaje de Jesús, los que ponían primero sus tradiciones, sus leyes inventadas humanamente, y rechazaban por completo el mensaje de Cristo Jesús. Nuestra oración es de que mientras nosotros prediquemos, que el Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento y que no rechace el mensaje, sino por el contrario, lo reciba, porque esa es la piedra que lo hace tropezar. Entendemos que al predicar la palabra, dos cosas van a suceder: o aceptas el mensaje o lo rechazas. No hay un término medio. Versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Mire, ¿a quién le está hablando? Le está hablando ahora, ¿a quiénes? A las personas que han recibido el mensaje, que no lo han rechazado. Ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. El Señor desea que salgamos nosotros. Él ya nos sacó, pero tú fácilmente puedes regresar otra vez a esa oscuridad. Él nos ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar a esta luz maravillosa. Él nos ha hecho, y quiero que lo entienda, Él primeramente nos eligió, hemos sido elegidos por Él. Yo no elegí a Dios, Dios me ha elegido a mí. ¿Para hacerme qué? Para hacerme un pueblo elegido, un sacerdote del Rey. Sí, a veces nos gustan estos temas, ¿verdad? Estos títulos. Oh, soy un sacerdote del Rey. ¿Entienden lo que es un sacerdote? Un sacerdote ministra delante de la presencia de Dios. ¿Qué estamos ministrando? Una nación santa. Vivimos en santidad. Debo de controlar mis emociones, si no me meto en problemas. Posesión exclusiva de Dios. En otras palabras, ¿haces lo que se te da la gana? ¿O eres exclusivo para lo que vas a hacer, las decisiones que vas a tomar, cómo vas a vivir, cómo vamos a tratarnos unos a otros? Porque ahí nos dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Dios desea que nosotros mostremos su bondad. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Me encanta cómo pone antes y ahora. ¿Antes qué? Antes no teníamos identidad como pueblo. No éramos pueblo de Dios, éramos gentiles. Éramos aquellos que no habían sido llamados por Dios, no el pueblo de Dios. Antes dice, no habíamos recibido misericordia, mas ahora, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora hemos recibido nosotros la misericordia de Dios. Nos dice el versículo 11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, mire, eso es lo que somos aquí en este mundo. ¿Somos qué? Somos extranjeros.
como extranjero. Yo no sé si mire, usted entiende esta palabra extranjero. Esta no es mi lugar, este no es mi nación. No puedo aferrarme aquí porque soy un extranjero y la gente nos mira como tal. Cuando usted va a Disneylandia y mira a gente con un montón de cámaras así colgadas, usted se da cuenta que es un extranjero. ¿Por qué? Porque el de casa eso ya lo vio, para él eso no lo asombra de ninguna forma. Pero me encanta como dice, queridos amigos, ya no son extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Los deseos mundanos luchan contra tu alma. Y el Señor nos ha dado a nosotros las herramientas para poder entonces nosotros controlar, que nos dice, tenemos dominio propio. Nos ha dado al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas y nos dé el poder para vencer nuestras emociones carnales. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar ante sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mire qué tremendo. Quiero que regresemos. Me encanta siempre leer un versículo y verlo al revés. Sí, me entiende. Esto es lo que quiero decir. Dice, y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Por qué el mundo ahora no le está dando la honra a Dios? Es porque estamos dando un mal ejemplo. Es porque estamos actuando mal. Es porque hemos creído una mentira de tanto falso maestro, de tanta falsa enseñanza, de no haber disciplinado nuestras vidas y leer la palabra de Dios como esta carta de amor que Dios me ha dejado, que Dios te ha dejado a ti. Ahí encontramos la verdad. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que ahí encuentran salvación. Mas sin embargo, hablamos de muchas cosas, pero nos olvidamos de que necesitamos leer diariamente la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros deseos? Si Dios los puso ahí, pero puso parámetros, puso límites. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros deseos? Bueno, veamos 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Qué nos dice? ¿No se dan cuenta de que en una carrera, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Mire qué excelente. Y está haciendo la comparación de la vida cristiana a una carrera. No corramos simple y sencillamente por correr. No corramos con la intención de ganar. Pablo dijo, no vaya a ser que después de haber ganado a muchos, yo mismo sea eliminado. ¿Por qué? Porque me descuidé. Porque empecé a ver otras cosas ahí que brillan como que fueran oro, pero no lo son. Y me distraigo y me alejo. Poco a poco pierdo el rumbo del cristianismo. Quito los ojos de mi Señor y los empiezo a poner en otras cosas que perecen, que mueren, que van a quedar aquí. Versículo 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Míreme, tengo que pararme ahí. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Y eso lo sabemos. Tú no vas a lograr nada si no disciplinas tu vida.
Tristemente lo aplicamos a todas otras cosas, a las demás cosas, pero no a la disciplina espiritual. Y el problema es que tenemos gente que pareciera físico-culturista, pero espiritualmente está más raquítico que otra cosa. Porque no es, yo quiero que usted lo entienda. No estoy diciendo con esto, no deberíamos de hacer ejercicio, deberíamos de cuidarnos en nuestra forma alimenticia, pero por sobre esas cosas está lo espiritual, porque el cuerpo aquí lo vas a dejar. El espíritu es el que interesa. ¿Qué es lo que dice? Son las cosas espirituales. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Conocemos las disciplinas espirituales? Nos encanta hablar de disciplina, pero ¿las conocemos? ¿Lees la palabra? ¿Oras? ¿Asistes a la iglesia con regularidad? ¿Te comprometes a servirle al Señor? ¿Aportas de tus finanzas? Y ahí le paro, porque ¿compartes a Cristo con otras personas? Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio que eterno. Wow. Sí, no hacemos las cosas que hacemos para ganarnos la salvación. No, la salvación ya nos la ganó Cristo por nosotros. Lo hacemos ahora en gratitud a Él. Sí, hay mucha confusión el día de hoy. Porque hay personas que están sirviendo a Dios y pareciera como que después cambian de opinión. Y decimos, son hermanos que cayeron, que se alejaron. Pero cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Jesús dice, no, las almas que el Padre me da, dice, están tanto en la mano del Padre como en la mano de Cristo, y nadie las puede arrebatar. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que tuvimos una experiencia religiosa, pero no necesariamente una conversión bíblica. Porque yo te aseguro, cuando hay una conversión bíblica, no es que ya eres el santo niño de Atocha. No quiere decir que jamás vas a volver a pecar o vas a cometer errores. No. Pero lo que tiene es de que esta es la gran diferencia que marca un cristiano verdadero y un falso. Este no puede vivir en esa cosa, no puede revolcarse en el pecado del cual Dios lo sacó. Regresa constantemente, así como hablamos en aquella predicación, regresamos a ajustar otra vez nuestra brújula, nuestro GPS, porque tenemos que estar constantemente chequeando que no nos estemos desviando, de no fallar al blanco. Todos los atletas entrenan con disciplina. Yo diría, todos los cristianos también deben aprender disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Es tu salvación. Versículo 26. Dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. Me encanta. Yo corro cada paso con propósito. No está diciendo yo vivo mi vida con propósito. Yo corro porque esta es una carrera. Y cada paso que doy me voy a asegurar que sea ¿qué? Que sea con propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios se glorifique a través de mi vida. Por eso debo aprender a controlar esas emociones. No solo doy golpes al aire. ¿Qué es lo que dice el versículo 27? Disciplino mi cuerpo
como lo hace un atleta. Ya olvídese esas tonteras del mundo. Al cuerpo hay que darle lo que quiera. No, 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 no. Porque entonces se te olvidó de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Que dice, lo entreno. ¿Para qué? Para que haga lo que debe hacer. Me encanta. Muchos dicen, ay, pero el cuerpo es débil. Esa es excusa barata. Para no, ¿qué dice? Para no entrenarlo a que haga lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Es glorificar a Dios. De lo contrario, si yo no entreno mi cuerpo para que haga lo que debe hacer, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Mire qué tremendo. Después de haber predicado a otras personas, si no me pongo pilas, si no entreno mi cuerpo, si no lo disciplino para que haga lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, puedo yo mismo ser descalificado. Por eso me encanta cuando Pedro va platicando con el Señor y el Señor le va diciendo, alimenta a mis ovejas. Pero Pedro como que no está agarrando muy bien la onda, porque tiene los ojos puestos en Juan, en otra persona, no en lo que Jesús le está diciendo a él, no en el encargo que Jesús le está dando a él. Y le dice, Señor, ¿y qué ondas con este? Versión Mario Flores. ¿Qué ondas con este? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Y a ti qué te importa este? Tú preocúpate, tú disciplina, tú entrena tu cuerpo, tú, el tuyo. Preocúpate tú de hacer que tu cuerpo obedezca a Dios. Que esas emociones estén bajo control, no descontroladas, desenfrenadas. Me encanta. No vaya a ser que después de predicarle a otro yo mismo venga a ser ¿qué? Descalificado. Segunda de Pedro 2, 12 al 22. Ten cuidado con lo que escuchas. Por eso le dije, tiene que disciplinar su vida a leer la palabra. Porque cuando usted está llenándose, alimentándose de la palabra de Dios, cuando venga un falso maestro con una falsa enseñanza, usted puede detectarla. El problema es que como desconocemos la palabra de Dios, recibimos la falsa doctrina como si fuera la verdad. ¡Es tremendo! Nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Oiga, esto está tremendo. No podemos vivir como animales irracionales, como falsos maestros que viven por instinto. Nosotros no vivimos por instinto. Vivimos por espíritu, por el Espíritu de Dios. Nacen, dice, para ser atrapados y destruidos. ¿Por qué? Porque son animales irracionales. ¿Quiénes son estos? Que dice, se burlan de lo que no entienden. Qué tremendo. Se burlan de lo que no entienden. Recuerda aquella ocasión donde la hija de Jairo ha muerto y cuando Jairo va e invita a Jesús que venga por su hija, con la fe que él tenía, creía que Jesús podría, incluso aún ya de muerta la niña, Jesús tenía el poder para resucitar a esa niña. Y si usted recuerda, entran a la casa y ya está la gente llorando ahí.
hay gente cantando canciones fúnebres, gente llorando. Y cuando Jesús entra y les dice, ¿qué es este escándalo? Y les dice, la niña no ha muerto. Porque le dicen, la niña ya murió. Y le dice, la niña no está muerta, únicamente duerme. ¿Y qué hacen? Se burlan. Se burlan porque no entienden. Porque para ellos todo es natural. No hay nada espiritual. Dice, e igual que animales serán destruidos. ¡Qué tremendo! Versículo 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. ¡Wow! Tengo que tomar esto en serio. Lo que voy a enseñar, tengo que asegurarme que sea bíblico. Mire, escucho cada predicación y digo, ¿de dónde sacaron esa idea absurda, no bíblica? A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Algunos dicen, a esta vida venimos a ser felices. No, a esta vida venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a vivir una vida de santidad para la gloria de su nombre. ¿Qué dice? A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. ¡Wow! Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. ¿Qué está diciendo? Estos falsos maestros están dentro de nosotros, están entre nosotros, están con nosotros, pero nosotros somos incapaces de detectarlos. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 14. Y créanme, no estoy enojado, estoy contentísimo. Pero tengo que predicar estas cosas. ¿Qué dice el versículo 14? Aquí nos da una buena descripción de aquellos que están viviendo de esa forma. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. ¡Wow! ¡Wow! Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. ¡Ay, ay, ay! Han hecho un comercio del evangelio. Quisiera decir muchas cosas, pero ¿qué dice? Viven bajo la maldición de Dios. Porque yo quiero decirte algo. Muchos creen que el tener más que suficiente economía es una bendición de Dios. Y yo te digo, así como aquel joven rico, si no estás dispuesto a darlo eso por el Señor, eso es lo que te posee a ti. Y por lo tanto no es una bendición, es una maldición si te va a alejar de tu Señor. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. De nuevo, leamos la Escritura y nos damos cuenta, Dios no nos oculta nada. Ahí está todo plasmado. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Y nos dice, hijo de Beor. ¿Cuál era el problema de Balaam? Le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¿Escuchó? Le encantaba. A quien le encantaba ganar dinero,
haciendo el mal. De nuevo, debemos de ganar dinero. ¿No le dijo el Señor? De ahora en adelante te ganarás, ¿qué? Con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. Haciendo el mal, ese es el problema. Es que hacemos tanta tranza. Nos olvidamos de lo que Dios desea, de la forma en que Dios quiere que vivamos. Tengo que apurarme. Versículo 16. Pero Balaán fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. No esperes a que una burra o un burro te hable para detenerte de tu locura. Estos individuos son tan mire, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A veces la gente dice, es que son pedradas. No son pedradas, esto es Biblia. Estos individuos, o sea, estos individuos que solamente se enfatizan en el dinero y que han hecho un comercio barato del evangelio. Estos avaros, estos que venden el evangelio, ¿qué dice? Son inútiles, como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. ¡Qué tremendo! Se jactan de sí mismos. ¡Qué bonito soy! ¿Cómo me veo? ¡Qué chulada! Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Mire qué tremendo. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Siempre hemos dicho, pobrecita esta gente que está siendo engañada, pero aquí lo vemos muy claramente. No están siendo engañados. Lo que pasa es que estos falsos maestros están apelando a sus malos deseos. Y como no han controlado, no han sabido controlar esos deseos carnales, caen. Que no dice la palabra que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¡Auch! Versículo 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Quién te controla? Siempre digo yo, en una forma de broma con aquellos que tengo cierta relación. Imagínate que nos preguntáramos, en lugar de cuando entramos a la iglesia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué le parece si le preguntamos, ¿qué emociones te controlan? Ya pensaríamos diferente para contestar, ¿verdad? Porque ese bien sale muy fácil cuando sabemos que no estamos bien. Es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo escapamos de la maldad del mundo? Conociendo a Jesucristo. Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Termina peor que antes. Que no le digan, que no le cuenten. Por eso el Señor dice, si tú pones las manos en el arado y estás constantemente viendo para atrás, allá como que se mira mejor la cosa, no estás capacitado, no eres apto para el servicio al Señor. Termina peor que antes. Versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir
una vida santa. ¡Wow! ¿Cuál es el mandato que se nos ha dado? Que vivamos una vida santa. Necesitamos ejercitar esto. Versículo 22. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. ¿Alguna vez viste esto? Nosotros crecimos allá en mi rancho, aunque no es rancho, pero yo digo, ¿no? Una forma de decir, allá en mi rancho, allá en mi barrio, en mi colonia, cuando un perro vomitaba, y el chuco vuelve y se lo vuelve a comer. ¿Qué dice? Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. Cuando hemos encontrado la verdad, pero regresamos al mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerme. Absolutamente nada. Pablo lo dijo, yo lo estimo como ¿qué? Como estiércol, como basura. Con tal de ganar a Cristo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y otro que dice, este es otro: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. No podemos. Una persona que ha sido renovada, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, una persona que ha nacido de nuevo, no puede regresar al mundo. No me venga con cuentos de viejas, porque no es cierto. ¿Cómo entonces conquistamos los deseos de la carne? Porque se me va el tiempo. Gálatas 5, 16 al 26. Ya vamos llegando a Pénjamo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Escuchó eso? Los impulsos de la naturaleza pecaminosa quieren controlarme, quieren guiarme, quieren esclavizarme. Pero como un nuevo creyente, como una persona convertida, como una persona que ha nacido de nuevo, cuya mente ha sido regenerada, no puedo permitírselo. Debo permitirle al Espíritu Santo que guíe mis emociones. Los jóvenes, ¿verdad? ¡Ay, pero qué es tan bonita! Es que él es tan chulo. Y el Espíritu Santo dice: no te juntes con yugo desigual. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la carne, a los deseos mundanos? ¿O a la voz del Espíritu de Dios que desea guiar tu vida para el bien de tu vida? Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu, dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, entiéndelo, son dos fuerzas. Luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones, pero nunca disciplinaron sus vidas. Pero cuando el Espíritu los guía, ¡qué excelente! Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¡Qué excelente! Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¡Ay, ay, ay! Veamos a la iglesia. ¿Qué dice? Los resultados de seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa son estos. Son más que claros. Inmoralidad sexual. ¡Wow! Dentro de la iglesia ya vamos como, ¿por qué? El tercer o cuarto matrimonio es inmoralidad sexual. Impureza. ¡Wow! Tanto tranza y haciendo tantas cosas que no deberíamos hacer.
pasiones sensuales. ¿Qué dice? Idolatría. ¿Hay idólatras dentro de la iglesia? Pues de acuerdo a lo que dice Pablo, idolatría. Mire, hasta hay brujos. Hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, hay ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrache también, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Wow! Más claro no se puede. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que, me encanta. Porque escucha, no es que tú lo puedas producir. El Espíritu Santo lo produce en ti cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Cuando aprendes a someter tu cuerpo, a disciplinarlo, a entrenarlo. Produce en nuestra vida, ¿qué es? Amor. ¿Amas a la gente? ¿O amas los beneficios que la gente pueda proveerte a ti? Alegría. ¿Eres alegre o constantemente estás queje? Paz. Paciencia. Gentileza. Bondad. Fidelidad. Humildad. Wow. ¿Y con qué termina? Control propio. No existen leyes contra esas cosas. Me encanta. Y podríamos predicar en cada uno de ellos, pero vamos a seguir porque tengo que seguir. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo, me encanta. Los que pertenecen, porque los que no pertenecen, los que no han nacido de nuevo, ellos son incapaces de hacer estas cosas. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, ese sí puede. No porque él pueda en sí mismo, sino porque el Espíritu Santo mora en él y lo va a guiar a hacer estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y los han qué? Y los han crucificado ahí. Me encanta. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos. ¿Cuántos vanidosos? No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Mis hermanitos, esta es nuestra batalla diaria de controlar nuestras emociones, de controlar esa carnalidad, esa vida antigua. Algunos dicen los cristianos carnales. Esa es una contradicción. O eres cristiano o eres carnal. Pero no puede haber un cristiano carnal. O eres cristiano o no lo eres. En Antioquía nos dice la palabra de Dios que fue por primera vez cuando se les llamó a los cristianos o a los seguidores del camino cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. No solamente en su hablar, sino también en su conducta, en su estilo de vida, en sus valores. Mi deseo es que aprendamos. Ya le dije, no somos perfectos, pero tampoco vamos a buscar cualquier excusa barata para seguir viviendo como carnales, como gente sin disciplina. Mi oración es que te rindas completamente al señorío de Jesús y que mueras a ti mismo,
que le confieses a Dios tu pecado, que te apartes de tu pecado y que pidas la guianza del Espíritu de Dios en tu vida. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.